Recuerda que puedes pausar y regresar cuantas veces quieras para tratar de entender esta clase. Va a ser algo larga, así es que te recomiendo que lo hagas. En Génesis 11 encontramos un texto muy interesante que dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hay un poco de más datos en el libro de Jacer, el cual menciona a Josué y el segundo libro de Samuel. Y dice así: he aquí que ellos ascendían, otros descendían todo el día. Y si un ladrillo se caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso. Y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Jehová conocía sus pensamientos, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas hacia arriba, hacia el cielo. Y todas las flechas caían sobre ellos de sangre, y cuando ellos las vieron, dijeron unos a otros: ciertamente hemos matado a aquellos que están en el cielo. Porque esto era de Jehová para hacerlos cerrar y para destruirlos de la faz de la tierra. Ojo, todo libro fuera del canon bíblico debe de ser tomado como una referencia, pero no como una regla a seguir. Por eso mencioné este libro, pero debemos tomar en cuenta esos detalles. Todas las culturas están marcadas por esclavitud. Cuando Dios da su ley al pueblo de Israel, las da en órdenes específicas sobre cómo tratarlos. Ellos también vienen saliendo de Egipto trayendo consigo otras cosas que los demás pueblos hacían. Dios lo que hace es legislar sobre eso, pero poniendo de antemano la misericordia para su prójimo. Él insta a que no debe de ser siervo toda su vida cuando tomes alguno, a no ser que la persona lo decida. Levítico 25 dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como un esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo y te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres le será restituida. Incluso si éste vende sus posesiones, estas deben ser destituidas al final del jubileo. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo de vuestro prójimo, o comprareis de la mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos que te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentará el precio. Cuanto menor fuere el número, disminuirá el precio. Porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Así que él tiene el control de todo. En los 10 mandamientos trata de nuestra forma de ser con Dios y con nuestro prójimo. ¿Quién podría en 10 puntos resumir el cuidado del ser humano mismo, de los niños, de los adultos, de la propiedad de los demás y el tratar con Dios? Nosotros encontramos en el Antiguo Pacto o Testamento cómo se relacionaban con los que los regían. En Génesis 47:24 dice: de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para que vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: la vida nos ha dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Todo rey o líder en la antigüedad representaba al Dios al que servía. Si el líder era un opresor, el Dios de ese líder era malvado. Si el líder era benevolente, el Dios que representaba ese líder era benevolente. Por eso es que el único rey que representó a Dios y le fue prometido que su descendencia no tendría fin fue a David. Pero Saúl, Salomón y los que siguieron no pudieron representar a Dios de la nación como se debe. Por eso es que hasta su retorno del Mesías no pueden estar juntas las 12 tribus. Jesús por eso no fue rey sobre los judíos,
Tiene que ser rey sobre las 12 tribus. Ahora, todos los que hacen las cosas fuera de como Dios lo ordena, siempre oprimirán al prójimo. No importa qué tantos derechos humanos hagan, siempre y cuando estos estén alejados de Dios, siempre oprimirán al prójimo. Encontramos en el libro de los Hechos un dato importante a considerar respecto a cómo tratar a los demás. En Hechos 2 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, estos versículos siempre son citados para decir que así debe de ser la iglesia. Pero siempre debemos saber el contexto de por qué la iglesia primitiva era así. Todos conocen a Jesús, mira. De una manera, Él es algo que conocemos culturalmente. Todos culturalmente sabemos que Él existió. Pregúntale a quien quieras de cualquier religión y te va a decir que sí conoce, pero siempre es en muy poca medida. Esto provoca que hablemos a veces de Jesús sin conocer todo el contexto de Él. En el caso en particular de la iglesia primitiva debemos entender por qué ellos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Tomemos en cuenta que ellos habían visto a Jesús, habían visto cómo resucitó y conocían cómo debería de ser la época o la era mesiánica. Yo me le pregunto a ustedes, ¿cómo es la etapa mesiánica? ¿Qué cosas deben ocurrir en el mundo para saber que estamos en ella? ¿Qué debe dejar de pasar en el planeta? ¿Qué debe pasar con las gentes para saber que estamos en la era mesiánica? Una vez que respondemos estas cuestiones y otras más, veremos parte de lo que ellos creían y lo que estaba pasando con ellos. Una muy importante para esta época mesiánica es que todos deben ser iguales y tener todo en común. Dice una profecía en Isaías 11. No hará mal ni dañará todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento, como las aguas cubren al mar. Esto nada más es un ejemplo. Nada debe de dañar, nada debe de pasar y todos deben de tener el conocimiento. Entonces, todos los que estaban creyendo sabían que el Mesías estuvo entre ellos. Si tú lees Hechos, vas a encontrar que él estuvo ahí con ellos por 40 días. Como el Mesías no estaba entre ellos, ¿qué es lo que se supone que ellos deberían de hacer? Tenían que preparar todo o toda la era mesiánica para que cuando él regresara todo fuera común entre todos. Los derechos humanos deben ser prioridad, así como la igualdad en esta época. Una vez que el templo fue destruido, así como en las otras culturas, siempre empeoraba cada vez que alguien hace las cosas lejos de Dios, lo mismo empezó a ocurrir. Con los nuevos creyentes que empezaron a agregarse, empezaron a olvidar la ley de Dios y esto provocó que ignoraran hasta cierto punto la era mesiánica. Por algo existe un dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por lo general se ha buscado siempre que todo para el que gobierna sea más fácil. Y mientras que el que gobierna busque todo menos a Dios, no será para nada bueno lo que haga. Aparte de esto, el hecho de que el emperador Constantino lograra hacer que el cristianismo fuera una religión completamente para la nación, y en parte era una buena idea, pero hacer las cosas para que alguien las haga sin amar a Dios y con el desconocimiento de su propia escritura siempre va a fracasar o siempre va a ocasionar un problema. Aún así, el cristianismo influyó mucho en los derechos humanos y el problema es cuando dejas a Dios y haces lo que tú quieres. Como líder, el principal motivo de toda dirección debe de ser que Dios gobierne en todo. Encontramos algo curioso en el libro de Jueces que dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este particular resalta el hecho de que cualquiera hacía lo que le parecía por no tener un rey. Según la Escritura, ¿para qué le serviría un rey? No solamente para gobernar. Sin embargo, el hecho de que tuviesen un rey era para que éste llevara a cabo la máxima constitución de todas, en la cual se encuentra la Carta Magna con los derechos dados por Dios. Deuteronomio 17 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Y si tú sigues leyendo vas a encontrar que precisamente se trataba de que la estuviera leyendo todo el tiempo.
Dentro del cristianismo hay cosas que se oponen a la instauración de un gobierno mundial. Y para que éste se instaure es necesario eliminar el cristianismo. ¿Y qué mejor ideología para que se instaure que el socialismo? Después de la Revolución Industrial y durante esta, este comenzó a fraguarse para poder lograr que todos seamos iguales en derechos, olvidando así que para Dios lo somos, y claro, alejándose más de Dios. Pero el hombre es el que siempre ha hecho distinción entre unos y otros, y eso es lo que se olvida. Esto no es ni ha sido nuevo. Incluso dentro de la misma congregación se ha presentado en muchas ocasiones. Encontramos un ejemplo en Santiago cómo hacían la iglesia primitiva esa distinción. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El que sigue a Dios debe mostrar respeto por su prójimo, ya que todos representamos a Dios. ¿Y cómo podemos decir que Él es un Dios misericordioso cuando yo no demuestro a mi prójimo la misericordia de ese Dios? Por esto mismo y por otras cuestiones, además de la explotación laboral, es que aparece el socialismo. Una de las cosas que le está estorbando al socialismo, o que siempre le ha estorbado, es el cristianismo. Una vez que estos logran eliminar al cristianismo, desaparecen las bases de moralidad. Entonces, lo que busca el socialismo es imponer ellos sus propias bases de moralidad. En papel es completamente perfecto, pero en la práctica no, y eso es algo que siempre han dicho, que cuando lo lleven del papel a la práctica, todo cambiará. Sin embargo, no tenemos ejemplos de que eso ocurra. Un punto del socialismo es el querer destruir la desigualdad, que ese es algo muy bueno. Desafortunadamente esto no se ha logrado por más que lo han intentado y lo han querido hacer. ¿Por qué? Porque ignoran las propias escrituras, repetimos. Jesús les dijo, cuando está Jesús en una cena, llega una mujer y derrama un perfume sobre sus pies. Y entonces Jesús dice, déjala. Cuando uno de los que están ahí que lo invitó se enoja, le dice, déjala, para el día de mi sepulcro ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pero ¿cómo es que actúa el socialismo? Pues... Hubo una vez un país en Sudamérica con un futuro prometedor. Tenía una democracia funcional, una economía desarrollándose rápidamente y una clase media creciendo. Todos los indicadores importantes, incluyendo educación, salud e inversiones extranjeras, apuntaban en la dirección correcta. No es que fuera perfecto, pero había esperanza y por buenas razones. Pero hoy por hoy toda esa esperanza está perdida. El país es un estado fallido, un cadáver de su estado anterior. Los servicios como agua y electricidad son esporádicos. Los bienes de consumo más básicos, como pan y papel higiénico, están en una escasez crónica. El crimen se ha disparado, siendo Caracas la ciudad más violenta del mundo. La libertad de prensa no existe. La democracia ha sido reemplazada por una dictadura. El país está, y me duele decirlo, por mi amada Venezuela, un lugar donde mi familia tiene raíces profundas. Puedo decirte lo que ocurrió en una sola palabra: socialismo. En 1999, el candidato de presidente Hugo Chávez prometió liderar al pueblo de Venezuela a un paraíso socialista. Su lema fue esperanza y cambio. Venezuela es una nación de gran riqueza, decía Chávez, y esa riqueza está siendo robada a sus ciudadanos por los malditos capitalistas y las malvadas corporaciones. Este mal será revertido, le aseguró a los votantes, si es que lo elegían. Y votaron por él. Y se arrepintieron. Chávez se inspiró de su mentor Fidel Castro. Al igual que su mentor, le fascinaba dar discursos eternos por hasta 7 horas.
Incluso instaló su propio programa de televisión semanal, donde de manera espontánea hasta se ponía a cantar. Y he aquí una regla. Cuando el líder de tu nación empieza a cantar en televisión nacional, tienes un problema. Nacionalizó industria tras industria. El gobierno se aseguraba a la gente, podía administrar esos negocios mucho mejor que la empresa privada, y las ganancias iban a ser compartidas por la gente. Con gran fanfarria, disolvió contratos con compañías multinacionales de petróleo y gas, demandando que les pagara regalías mucho mayores. Cuando se rehusaron, les dijo que se largaran, y se fueron. Su imagen fue exaltada por celebridades de Hollywood que se apresuraron a viajar para poder ver la gran labor que estaba haciendo, quitándole el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Los políticos progresistas de Estados Unidos y Europa lo alabaron pomposamente. Y aquí otra regla. Cuando las celebridades de Hollywood visitan tu país para admirar a tu líder, tienes problemas. Y cuando tu líder canta en televisión nacional y es aplaudido por todo Hollywood, estás condenado. El socialismo siempre funciona al inicio y por eso la gente se engaña al inicio. Es fácil para los gobiernos confiscar dinero, pero eventualmente ya no queda más dinero por confiscar. En el caso de Venezuela, lo digo literalmente. La gente que pudo sacar su dinero del país, lo sacó. Muchos abandonaron el país. Casi 2 millones de venezolanos, según el sociólogo venezolano Tomás Páez. Los creadores de riqueza continuaron creando riqueza, pero la crearon en otras partes, Miami o Madrid y otros lugares alrededor del mundo. Cuando Chávez se lanzó a la presidencia por primera vez en 1999, él dijo que se iría en 2 años si la gente no estaba contenta con él. Pero, al igual que Castro, Chávez nunca tuvo ninguna intención de abandonar el poder. Se murió en el puesto en el 2013, reemplazado por su vicepresidente Nicolás Maduro. Maduro es lo mismo que Chávez, pero sin el carisma ni la voz. El país es ahora una paria, segregado del mundo y aislado. Es tan caótica la situación que las aerolíneas internacionales se rehúsan a volar allí. La gente hace cola de días enteros por raciones de comida. Una encuesta reciente demostró que el 75% de los venezolanos adultos han perdido 20 libras de su peso, 10 kilos, solo en el 2016. Este programa nacional de pérdida de peso se conoce cínicamente como la dieta de Maduro. Aún así, Maduro se aferra al poder. Los líderes de la oposición y periodistas que reportan la verdad son encarcelados. Venezuela es una historia con lecciones para prevenir. Una vez un país sigue en el camino socialista, no existe retorno fácil. Y mientras más tiempo un país permanece socialista, más difícil se vuelve reformarlo. Venezuela ha sido socialista por 2 décadas. Si tú crees que esto no puede pasar aquí, ya sea los Estados Unidos o Europa o cualquier otro lado, te estás engañando a ti mismo. Cuando la gente se acostumbra a depender del gobierno, sin importar qué tan pobres permanezcan, esa dependencia es muy difícil de romper. Por eso es que nunca deberías comprar el engaño socialista. El socialismo es una droga. Y al igual que una droga, se siente genial al inicio, pero eventualmente arruinará a tu país, igual que arruinó Venezuela. Soy Debbie D'Souza para Prager University. Pero por el lado del capitalismo tampoco ha ido nada bien. Las Naciones Unidas tuvieron un gran impacto con los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como el ser humano nunca llena, y como parte del nuevo orden mundial que se planea instaurar, aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues parecen todos perfectos, pero el ser humano no es así. Dentro de sus objetivos aparentemente nos van a unir más, pero olvidan cómo es el ser humano y más cómo es cada que se aleja de Dios.
Dentro de sus ideas o dentro de lo que ellos pretenden instaurar dentro de estas nuevas reformas humanas está el aborto, el matrimonio igualitario, la pedofilia, entre otros más. Estos son temas muy sensibles, ya que no podemos tratarlos como si no pasara nada dentro de la congregación. Todos estos temas están entre nosotros y no podemos ignorarnos. Ahora, en las Escrituras encontramos 3 tipos de pecados. Por ejemplo, en Éxodo 34:6, cuando está Moisés con el Señor, dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, lo que acabamos de leer aquí menciona 3 tipos de pecados diferentes entre sí. Si solo lo leemos en español, parece ser que no hay diferencia entre sí, pero en el hebreo encontramos una diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, pecado significa hatat, pecado que es expiado en la ley dada a Moisés por ignorancia. Ese pecado tiene que ver con la ignorancia. Levítico 5 nos dice: entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por su error, mediante el cual él ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Ahora, otro que encontramos es iniquidad, que es el de Agón, pecado que es expiado en la ley dada a Moisés por accidente. Y dice: si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Dice el versículo 3, si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Y hará el sacerdote, dice el versículo 13, expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Ahora, el tercer pecado es rebelión, y ese se llama Pesha, que es decir, un pecado adrede. Este es penado por caret o por muerte. No hay perdón para estos pecados en la ley dada a Moisés, solo la muerte misma. Levítico 17 nos dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, que curiosamente somos de esos, que mora entre vosotros, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, todo aquel que comete este tipo de pecados son castigados por muerte. Ya dijimos, puedes pecar por inocencia, no hay problema, hay perdón en la ley de Moisés. Puedes pecar sin saber que era un pecado, no hay problema, hay perdón en la ley de Moisés, dada a Moisés, perdón. Sin embargo, los que haces adrede, esos no hay perdón en la ley de Moisés. Ahora, ese tipo de pecados son específicos. Vas a encontrar muchos versículos en la Biblia que nos hablan de este tipo de pecados que son hechos adrede, por los cuales no hay perdón. Incluso en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento hay una distinción de ellos. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, y aquí es donde está la distinción: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que cada que leemos pecado en la Escritura deberíamos saber a qué tipo de pecado se está refiriendo: Agón, Pesha o Hatats. En esta cita en particular, por el contexto, sabemos de qué tipo de pecado se trata. Siempre que encuentras a Cristo en un pasaje de pecado, sabe que se refiere a los de tipo Pesha. Son de muerte. Como no hay perdón para este tipo de pecados y es necesaria la muerte, por eso es que Cristo interviene en ellos. Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados que hicimos adrede. ¿Cómo eran juzgados antes? Igual que ahora. Solo que antes, si hacías las cosas adrede, morías. Que por cierto,
la historia no registra muchas muertes por este tipo de pecados. ¿Y ahora? ¿No mueres? No, pero no puedes seguir cometiendo pecados adrede porque entonces sí ya no hay para ti perdón. Dice Hebreos 10, dice, porque si pecamos voluntariamente, es decir, adrede, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, pensar que ahora en Cristo no hay pecado es muy peligroso. Me refiero al caso de hacer las cosas de adrede. Por eso es necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, es decir, para lo que hiciste adrede, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay gente que aún cree que hay dos dioses en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Incluso que Él trata de una manera a los del Antiguo y de otra manera a los del Nuevo. La iglesia cristiana de los primeros 3 siglos sufrió una gran ola de herejías. De hecho, podríamos decir que es la época de la historia en la que los pastores, escritores, teólogos y apologistas estuvieron enfocados casi totalmente en atacar las herejías que se propagaban como un virus. Lo paradójico es que la gran mayoría de estas herejías han vuelto a surgir con el pasar de los siglos y siempre encuentran la manera de regresar y actualizarse. Esto es especialmente cierto con el marcionismo. Con su intención de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento, su optimismo sobre la supuesta capacidad del hombre de ser mejor por sí mismo y su afán por dejar de lado la Biblia que Jesús leyó. Entonces, ¿quién era Marción y por qué su proyecto podría estar aún vigente? Marción nació en Sinope, en la actual Turquía, en el año 85 después de Cristo, en la provincia norteña del Ponto, a orillas del Mar Negro. Marción era hijo de un obispo. Era un hombre inteligente, capaz, duro, inflexible, vanidoso, rico y ambicioso. Se dirigió a Roma en algún momento entre el año 135 y el 139 después de Cristo y fue aceptado como miembro de la iglesia en la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación, 200,000 sestercios, que podrían equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Su paso por la iglesia en Roma, sin embargo, no duró mucho. Fue formalmente excomulgado en el año 144 después de Cristo y sus ofrendas se fueron con él. Las razones por las que fue excomulgado fueron muchas y muy graves. Durante casi un siglo después de su muerte fue el hereje más reconocido de la iglesia, con la oposición de Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Policarpo, que lo llamó el primogénito de Satanás. Fue uno de los pocos herejes que tanto los cristianos griegos como los cristianos latinos se unieron para condenar. Después de su excomunión, Marción viajó por el mundo como misionero con su peculiar versión del cristianismo y ganó muchos conversos. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. La iglesia de Marción era rigurosa, exigente, bien organizada y durante aproximadamente un siglo fue bastante exitosa. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción simplemente no podía creer en un Dios lleno de ira, así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración. Una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Para él había una contradicción fundamental entre la ley y el amor y la justicia y la gracia. Marción pensaba que el verdadero cristianismo era defectuoso por incompatibilidades en el corazón de su enseñanza. Su solución fue radical.
Lo que había que hacer era una reafirmación de la fe, y para Marción esa reafirmación debía centrarse en lo que para él era el evangelio esencial, es decir, el amor, la misericordia y la compasión, que se muestran en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Esto para él era todo lo necesario, era el plan para la humanidad nueva y pura. Según Marción, no había otra base verdaderamente cristiana para la fe o la moralidad. Lo que Marción no podía soportar era la nota de juicio que acompañaba la predicación del mensaje cristiano. Las advertencias que venían con la enseñanza de la ley, el llamado a la obediencia y la amenaza del infierno. Para Marción, la imagen de Dios dada en el monte Sinaí, con un Dios cuya presencia se manifestaba en truenos y relámpagos, con personas que se encogen de miedo, es simplemente inadmisible. Un Dios que hace temblar a su pueblo con temor, un Dios con el cual tienen miedo de comunicarse, no podría ser el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Según él lo veía, era necesario purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido en toda su simplicidad radical y apelar al corazón. Como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Y así el marcionismo sigue vivo. La idea de adaptar e incluso refundar el cristianismo para un nuevo tiempo en tonos más suaves y complacientes, con mensajes centrados solamente en las enseñanzas sobre el amor de Jesús, más que en su muerte llena de dolor y sacrificio, siempre serán populares. Aquellos que solo predican de amor y cuyos mensajes son terapéuticos y centrados en lo que el hombre puede lograr, que poco predican del infierno o del pecado, que no enseñan toda la Biblia, sino solamente sus partes favoritas, y que definitivamente no quieren molestar a nadie con su mensaje, es probable que encuentren en Marción y en el marcionismo un gran eco de su entendimiento del Evangelio. Algunos errores nunca mueren del todo, y algunas cosas nuevas no son tan nuevas. Recuerda que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el que no conoce las Escrituras siempre hará esta distinción. Por eso es que siempre debemos leer la Escritura en su debido contexto para no crear un pretexto. Dios siempre es el mismo y nunca va a cambiar. Muy bien, una vez aclarado este punto, debo decirte entonces por qué es que está creciendo la maldad hasta este punto. ¿Por qué se ha incrementado el número de ladrones? Bueno, pues todo es por la causa de castigos justos siempre. Es decir, tú puedes encontrar que alguien cuando le ocurre un accidente dice, pues ¿para qué voy a poner una denuncia si mañana lo van a soltar? Eso provoca la falta de castigo. Por ende, la falta contra los derechos humanos hoy en día está creciendo cada vez más. La ley de Dios no solo tiene que ver con la forma de adorarle a Él, sino también cómo te comportas ante los demás. Una vez que socavas esta, ya no hay más. Por eso es que se busca instaurar unos nuevos 10 mandamientos, tratar de eliminar los anteriores y crear unos nuevos. Y no solo eso, también una nueva arca del pacto donde todo en pro del respeto de los derechos humanos se pueda hacer. Pero ¿cómo lograrías que todo el planeta entero se involucre en esta nueva corriente? Nos encontramos frente a un momento crítico en la historia, el cual depara grandes promesas, pero también grandes riesgos. Con los peligros que representa la guerra, la injusticia social y económica y las amenazas ambientales, la humanidad debe determinar cómo asegurarse un futuro sostenible. La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica del siglo XXI. Busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia y responsabilidad compartida por el bienestar de la familia humana y del mundo en general. Es una expresión de esperanza y un llamado a contribuir a la creación de una sociedad global en el marco de una coyuntura histórica crítica. La Carta de la Tierra es el producto de conversaciones interculturales llevadas a cabo en el ámbito mundial durante una década con respecto a metas comunes y valores compartidos. Es un documento que ha sido altamente aceptado por la población mexicana
Se ha difundido a nivel nacional principalmente a partir de 46 conferencias y 64 talleres impartidos en el 63% del territorio nacional y a través de 3 encuentros nacionales. Actualmente, la Carta de la Tierra cuenta con 187 avales en México entre ayuntamientos, instituciones académicas y empresariales y organismos no gubernamentales. Cabe destacar la firma de 24 municipios del país y el compromiso del sector académico que representa más del 50% de las instituciones académicas de nivel medio superior y superior del país. La participación de los mexicanos en torno a las diversas actividades desarrolladas con Carta de la Tierra suman un total de 18.998 ciudadanos que se constituyen en avales individuales. Las acciones de México con la Carta de la Tierra han sido reconocidas a nivel internacional, recibiendo en noviembre del 2005 el premio Carta de la Tierra Máximo Tecalo Jr. a través del Secretariado Nacional para la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra promueve los siguientes principios: respetar la tierra y la vida en toda su diversidad, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor, construir sociedades democráticas, justas, participativas, sostenibles y pacíficas, asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras, proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Adaptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. Asegurar que las actividades e instituciones económicas en todos los ámbitos promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Fortalecer a las instituciones democráticas en todos los ámbitos y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad, unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. ¿Cómo harías para que todos se sientan parte del mismo proyecto sin decir la verdad? Dentro del marco legal están tratando de lograr que todos pensemos globalmente. Están tratando de lograr crear un nuevo habitante global. Hello, global citizens. Bonjour à tous. Because of you, governments and businesses around the world have pledged almost $13 billion to the Global Fund. To end these epidemics and to achieve the UN Sustainable Development Goals, we must do more. The actions taken today will have tremendous impact. Being a global citizen is so special to me. We absolutely have to accomplish
the Sustainable Development Goals because the stakes are too high for failure. If not in conditions of peace and security, as the SDGs themselves point out. The 71st UN General Assembly has opened its first plenary session, gathering delegates from 193 member states at the UN's New York headquarters. The decision-making body will be led by newly appointed President Peter Thompson until September 2017. They include achieving peace and security. Ahora, ¿quién en su sano juicio diría a la igualdad de seres humanos no? ¿Quién en su sano juicio estaría en contra de la igualdad de todos? El problema es cuando somos arrastrados por esas corrientes y de paso ignoramos las propias escrituras. Peor aún, cuando ni siquiera estamos haciendo algo por nuestra sociedad como cristianos, y es ahí cuando el diablo aprovecha. El que el cristianismo esté descansando solo permite el avance del mal. Dios no puede habitar en una persona moralmente impura. Por eso es que nosotros debemos ser como Él dice. Por eso, cuando Él regrese es mejor que estemos preparados para eso y para más. Pero ¿qué hará Jesús al regresar? ¿Aceptará esta desviación? ¿Ha visto usted la influencia de los nuevos derechos humanos en su entorno? Aparentemente los nuevos derechos humanos son para que seamos mejores como sociedad. Pero mientras esos nuevos derechos estén en contra del Señor, solo traerán un castigo tarde o temprano. Yo siempre he creído que la marca que el Señor pondrá no solo es una que Él ve, sino también la que los demás pueden ver en nosotros, una que nosotros mostramos. Si no, ¿de qué otra manera la gente podría saber que nosotros somos distintos a los demás? Como creyentes debemos rechazar la corriente de valores y conceptos contrarios a la Escritura. En el Antiguo Pacto o Testamento encontramos cómo tratar la naturaleza, al trabajador, a la mujer, a la familia, a todo nuestro entorno. Pero mientras nosotros la ignoremos, más problemas ocasionaremos al entorno y con los que convivimos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pedro acerca de las cartas del apóstol Pablo, que también es aplicable a toda la demás escritura. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Pero déjame resaltar esto, los indoctos e inconstantes tuercen. Eso es donde tú y yo no podemos ser ni indoctos ni inconstantes a la hora de escudriñar, de leer y de buscar en la escritura. Los nuevos derechos solamente van a funcionar el día que busquemos realmente a Dios. Dios te bendiga.